En esta presentación vamos a ver el tema Batalla de Francisco Morazán. Este tema se conecta con los otros dos temas de esta unidad y como verán son complementarios. Es decir, este tema nos ayuda a añadir detalles a los otros dos temas que estamos viendo en la unidad. ¿Por qué es importante estudiar las batallas de Francisco Morazán? Porque nos revelan cómo se fue formando y cómo se fue desintegrando también la República Federal de Centroamérica. Vamos a ver cómo muchas de estas batallas fueron por preservar el orden de la República y finalmente hubo tanto caos y tanta oposición que la República se disolvió. Además, nos muestran el conflicto ideológico que había detrás de los proyectos de la creación de un Estado-nación. El proyecto liberal federalista, en el cual Morazán fue el protagonista, y además el proyecto de los conservadores, que querían más que todo estados soberanos o controlar sus estados ellos mismos, en el cual pues primero los Aycinena en Guatemala y después Carrera fueron los que llevaron la batuta. Estas batallas nos ilustran también la fragilidad que existía en las relaciones políticas en Centroamérica. Los asuntos no se resolvían con diplomacia, sino que se resolvían con las armas. Nos ayuda a explicar también el papel que Honduras tuvo durante todo este proceso y nos conecta la figura de Morazán y sus batallas con los procesos de toda la región. Vamos a ver que en muchas de estas batallas y conflictos armados, pues Morazán como presidente de la federación tuvo que lidiar con problemas en El Salvador, problemas en Nicaragua, problemas en Guatemala, en Honduras. ¿Quién fue Francisco Morazán? Bueno, Francisco Morazán nació el 3 de octubre de 1792 en Tegucigalpa. Originalmente su familia venía de Italia. Recordemos que el apellido original, antes de hispanizarse, era Morazani. Luego, en el siglo XVIII, pues esta familia pasa a los dominios del rey de España y eventualmente a América, y en América en específico a la alcaldía mayor de Tegucigalpa, en donde se va a dedicar al negocio de minas. Entonces, Morazán nace dentro de una familia que se dedicaba a explotar el rubro minero y a comerciar. Mediante un matrimonio, su familia se vincula con Dionisio Herrera, y eso quiere decir que también estaba vinculado con José Cecilio del Valle. Morazán y Herrera van a establecer una relación de cooperación política muy estrecha a lo largo de todo el periodo independentista y federal. Morazán se va a involucrar en la causa de la independencia del Istmo Centroamericano y en el proyecto republicano que va a tener como máxima expresión la creación de la República Federal. Va a servir durante este periodo como secretario general del Poder Ejecutivo, consejero, presidente del Consejo Representativo, jefe de Estado de Honduras y jefe de Estado de El Salvador y presidente de la República Federal de Centroamérica. La primera vez que vemos a Morazán ejercer capacidades de militar es en 1821. Guatemala había declarado su independencia el 15 de septiembre de ese año y había enviado el acta al resto de provincias de Centroamérica. Tanto Tegucigalpa como Comayagua la reciben el mismo día, el 28 de septiembre de 1821. Tegucigalpa se va a declarar adherida a esta acta y, conforme a esto, prepara para enviar sus diputados al Congreso que se había convocado en 1822. Mientras tanto, Comayagua se declara anexa al Imperio Mexicano. Pero no solo eso, sino que Comayagua comienza acciones para poner bajo su control a Tegucigalpa. Tegucigalpa se entera de esto y se prepara para la guerra. Así que lo que tenemos es un conflicto entre dos proyectos independentistas. Tegucigalpa, que estaba junto al proyecto guatemalteco de formar un congreso y discutir la cuestión, y Comayagua,
que se había ido por la monarquía constitucional que se había formado en México bajo Agustín de Iturbide. En Tegucigalpa, el jefe político era Simón Gutiérrez, pero básicamente todo lo manejaba Dionisio Herrera junto a Diego Vigil, mientras que en Comayagua, Juan Lindo, su padre Joaquín Lindo, el intendente Gregorio Tinoco Contreras y el sacerdote José Nicolás Irías eran los que controlaban todo el poder político. Entonces en Tegucigalpa se comienzan a organizar las divisiones militares para combatir la esperada invasión de Comayagua, y una de estas divisiones cae bajo el mandato de Francisco Morazán, que es nombrado el capitán de este batallón. Pero Morazán no llega a dirigir a este batallón en combate porque se le da una nueva misión, se le nombra teniente de una nueva misión, ya que José Cecilio del Valle había enviado auxilios para Tegucigalpa. Recordemos que Valle y Dionisio Herrera eran familia y por lo tanto también era familia de Morazán, aunque no directamente. Y entonces Morazán va con la misión de escoltar este convoy hacia Tegucigalpa sin que los atrapen la gente de Comayagua. Morazán parte en camino a encontrar el convoy, pero es interceptado y lo capturan y lo llevan preso a Comayagua. El 5 de enero de 1822, el gobierno político superior de Guatemala va a declarar la anexión de toda Centroamérica a México, y entonces el conflicto entre Tegucigalpa y Comayagua va a disminuir. Eso no quiere decir que va a acabar, porque cuando viene el ejército expedicionario mexicano con Vicente Filisola a la cabeza, tanto Comayagua como Tegucigalpa le van a escribir a Filisola quejándose unos de los otros. Además de esto, en este periodo de 1821-1822, Comayagua se vio invadida por Guatemala. Guatemala mandó a ocupar los almacenes de tabaco en Gracias y Santa Rosa y mandó a ocupar los puertos de Omoa y Trujillo. Pero en estos enfrentamientos no estuvo involucrado Francisco Morazán. Francisco Morazán sería liberado en 1822 y esto da paso a los siguientes conflictos de los que vamos a hablar. A inicios de 1823, Agustín de Iturbide, que era el emperador del Imperio Mexicano, va a perder toda legitimidad y esto va a llevar al derrumbe del proyecto imperial y a que Filisola, que era el jefe político de Centroamérica, convocara a el Congreso Centroamericano que el Acta de Independencia del 15 de septiembre de 1821 había propuesto. Se convoca el Congreso, los diputados de Centroamérica se reúnen en la ciudad de Nueva Guatemala, declaran nula la anexión a México, también declaran la independencia absoluta y se proclaman, se elevan en Asamblea Nacional Constituyente. Esta Asamblea Nacional Constituyente, el 17 de diciembre de 1823, va a declarar que el territorio centroamericano va a tener un gobierno republicano, representativo y federal. Y va a emitir un documento que se llamaba Las Bases para la Constitución Federal, que le dio el nombre a las que antes eran provincias de Estado. En mayo de 1824 van a expedir un decreto estos diputados de la Asamblea Constituyente de las Provincias Unidas, en el cual convocaban a cada uno de los estados a elecciones y que estos hicieran su propia constitución. En Honduras, el Congreso Constituyente se reúne a finales de 1824, primero en Cedros en unas reuniones y después se instala en Tegucigalpa, y van a elegir como jefe de Estado a Dionisio de Herrera. Dionisio de Herrera va a proponer a Morazán como secretario general del Poder Ejecutivo. Este cargo de secretario general también era conocido como el ministro universal. Esto quiere decir que todos los trámites del Poder Ejecutivo pasaban por Morazán. A finales del 24,
el Congreso Constituyente de Honduras va a tener ciertos problemas con el pueblo de Tegucigalpa y se va a mudar a Comayagua, donde va a reiniciar sus sesiones en 1825. Ya en Comayagua van a comenzar a llegar noticias que el comandante de los soldados de las milicias de Tegucigalpa, Ignacio Córdoba, y el alcalde primero de Tegucigalpa, Guadalupe Lagos, querían desconocer la autoridad de Dionisio de Herrera. En esa época había dos alcaldes, por cierto. Entonces Guadalupe Lagos solo era uno de los dos alcaldes que tenía Tegucigalpa. Pero bueno, llegan estas noticias a Comayagua, donde estaba el gobierno, y Dionisio de Herrera decide nombrar a Francisco Morazán con una pequeña escolta militar para que fuera a Tegucigalpa y pusiera las cosas en orden. Morazán marcha de Comayagua a Tegucigalpa, logra apresar a Ignacio Córdoba y a Guadalupe Lagos y termina este conflicto sin ningún derramamiento de sangre. El 11 de diciembre de 1825, la Asamblea Constituyente del Estado de Honduras va a expedir la primera constitución del Estado, que va a ser rubricada, es decir, firmada y decretada por Dionisio Herrera y Francisco Morazán como miembros del Poder Ejecutivo. Al año siguiente, 1826, se instala la primera Asamblea Ordinaria de Diputados del Poder Legislativo de Honduras. Y también se instala el primer Consejo Representativo, que era una especie de cuarto poder dentro de la estructura estatal que mediaba entre el legislativo y el ejecutivo. Morazán va a ser electo consejero y los consejeros van a elegir a Morazán como su presidente. Entonces, en 1826, Morazán abandona el cargo de secretario general y pasa a ser el consejero presidente del Consejo Representativo. Los diputados de la Asamblea Ordinaria van a iniciar a conspirar para deponer a Herrera. En específico, Juan Lindo y Pablo Irías. Pablo Irías era hermano de José Nicolás Irías. José Nicolás Irías era el encargado de la iglesia en Honduras porque no había obispo. El obispo había muerto en 1820. Además de esto, José Nicolás Irías había sido uno de los que habían apoyado la unión de Honduras al Imperio Mexicano. Entonces era enemigo de Dionisio Herrera desde hace varios años. La treta de los diputados era que Herrera solo había sido electo provisionalmente y que había que realizar nuevas elecciones. La Asamblea va a expedir varios decretos para realizar estas elecciones, pero Morazán, como presidente del Consejo Representativo, no va a permitir que estos decretos pasen a sanción, es decir, que sean aceptados para emitirlos y que se repartan por la población. Al mismo tiempo, en Tegucigalpa, que ya el año anterior había intentado rebelarse en contra de Herrera, se va a esparcir un rumor. Pues resulta que había un señor que era masón, efectivamente, Miguel José Echarri. Y este señor fue capturado por el alcalde de Tegucigalpa. Pero el rumor que se va a esparcir es que Dionisio Herrera y Francisco Morazán habían sido iniciados en la masonería por este señor. Y en esa época esto no era nada bien visto. El rumor nunca se ha comprobado y la mayoría de estudiosos creen que es falso, que ni Morazán ni Herrera coincidieron al mismo tiempo en Tegucigalpa con Echarri, pero que fue una treta política para desprestigiarlos a los dos. En noviembre de 1826 hubo un atentado en contra de la vida de Dionisio de Herrera. Personas no identificadas dispararon por la ventana hacia la habitación donde él supuestamente dormía. Pero Herrera había cambiado de habitación por cuestiones de seguridad, es decir, ya le habían avisado a él que era posible que atentaran contra su vida. Este episodio es famoso porque Antonio Ramón Vallejo, señor que se considera el padre de la historia profesional en Honduras, dice en su libro Compendio de Historia Política y Social de Honduras que esto se lo inventó Herrera,
y que en Nicaragua lo volvió a repetir igual, inventado, para que la gente le tuviera lástima. Pero historiadores posteriores como Rómulo Durón o como Baumgartner, que han estudiado esto, dicen que Herrera escribió a personas conocidas fuera de Honduras que no tenían ninguna relación con la política inmediata del país sobre el hecho, así que este suceso tuvo que haber sucedido de verdad y no fue algo fabricado por Herrera para ganar simpatía política. Después de este atentado, se intenta poner en orden la plaza de Comayagua y José Nicolás Irías y su grupo se van a declarar en rebeldía abierta contra el gobierno de Herrera. Irías se va a ir de Comayagua, va a excomulgar a Herrera y se va a refugiar en el poblado de Erandique, en donde va a dar instrucciones para que se levanten una serie de pequeños ejércitos, les podríamos llamar, o pequeñas tropas para combatir al gobierno. Herrera va a declarar a José Nicolás Irías un prófugo de la ley y va a enviar también tropas igual pequeñas porque el sacerdote Irías no contaba con suficientes soldados, así que no era necesario levantar un gran ejército contra él. Pero bueno, Herrera va a levantar tropas para perseguirlo. Mientras tanto, mientras sucede esto, Juan Lindo está en comunicación con el presidente de la Federación, Manuel José Arce. Y Juan Lindo le está pidiendo al presidente que intervenga en la situación de Honduras, porque, según él, la asamblea se disolvió por culpa de Herrera y Herrera no quiere soltar el poder desde la perspectiva de Juan Lindo. Así que Arce va a tramar una manera de intervenir. Ahora bien, aquí hay que agregar que la guerra que Herrera tuvo contra las fuerzas del sacerdote José Nicolás Irías no es la misma guerra de la Federación que vino después. Muchas veces se confunden estas dos cosas y se dice que José Nicolás Irías se alzó en armas porque estaba en contubernio con Manuel José Arce, pero no. Es decir, el problema que Irías tenía con Herrera viene de mucho antes. Viene de el asunto de la anexión a México. Mientras tanto, el problema que va a tener con el presidente de la Federación va a ser más que todo el oportunismo de Arce por quedarse con el poder de Honduras y centralizar todo el poder en la figura del presidente federal. A inicios de 1827, Morazán todavía era presidente del Consejo Representativo, pero tanto la Asamblea como el Consejo estaban disueltas, porque Honduras, o el Poder Ejecutivo, todavía estaba en guerra contra la fuerza de el sacerdote José Nicolás Irías. El 19 de enero empieza la invasión federal a Honduras. Manuel José Arce va a comisionar a José Justo Milla para que con un batallón federal ocupe, es decir, se adueñe de la plaza de Gracias y de Santa Rosa, donde estaban los almacenes de tabaco. ¿Por qué? Porque el tabaco y los puertos de Honduras eran rentas federales. Es decir, lo que se generaba de ingresos por este tabaco en estos almacenes y por lo que ingresaba en los puertos de Omoa y Trujillo, se utilizaba para financiar el gobierno federal. Esta fue la excusa de Manuel José Arce. Pero la gran mayoría de investigadores que han estudiado el tema coinciden que esto solo fue una excusa, que la verdad es que Manuel José Arce estaba en comunicaciones con Juan Lindo y con José Nicolás Irías para intervenir en el asunto de Honduras, deponer a Herrera y colocar en el Poder Ejecutivo a una persona que fuera favorable a los intereses de Arce. En marzo, el ejército federal va a ocupar la ciudad de Santa Rosa, donde estaban los almacenes de tabaco, también llamada la factoría de tabaco. De allí van a pasar a Gracias a reclutar más soldados y hacer más grande el ejército, y en abril ya inicia el asedio para capturar la ciudad de Comayagua y capturar a Herrera. Así que este rápido movimiento de las tropas federales nos da a entender que
nunca había sido la intención inicial solo asegurar el tabaco, sino que siempre el plan de Manuel José Arce enviar a Milla era de poner a Herrera. Morazán estaba junto a Herrera dentro de Comayagua y defendió la ciudad con Herrera, la defendió de los bombardeos y las refriegas, es decir, los constantes disparos de las tropas federales, pero Herrera lo va a comisionar para salir de Comayagua e ir a traer más tropas a Tegucigalpa y a esperar unos refuerzos que venían de El Salvador. Así que Morazán sale de Comayagua. Al salir de Comayagua, Morazán y un pequeño ejército, una pequeña tropa, se va a refugiar en la hacienda La Maradiaga. Y las fuerzas de Milla las van a detectar y van a intentar capturar a esta tropa, atacarlas. Entonces se da la que se ha llamado la batalla de la Maradiaga. Hay varias versiones de esta batalla, pero en detalles generales todas coinciden en que las tropas federales atacan, las tropas que estaban bajo el gobierno de Honduras, es decir, junto a Morazán, resisten. A las tropas federales se les acaban las municiones, se les acaban las balas y se retiran. Y luego la tropa hondureña, al ver que no hay mucho que se pueda hacer, se dispersa, se disuelve, es decir, ya no hacen un contraataque o ya no siguen la marcha. El 9 de mayo, las fuerzas que defendían Comayagua se van a rendir. El coronel Antonio Fernández va a firmar capitulaciones, es decir, va a firmar los puntos de la rendición. Van a establecer un trato de, bueno, yo te entrego Comayagua, vos vas a cumplir este tipo de cosas. A esta acción se le ha llamado muchas veces una traición. ¿Por qué? Porque Fernández entregó a Herrera y él, Fernández, siguió con su mando militar bajo José Justo Milla. Entonces, muchos estudiosos han dicho que Fernández lo que hizo fue traicionar a Herrera en vez de seguir defendiendo una ciudad que podía seguir defendiéndose. Morazán va a pasar al pueblo de Texigua para planificar la contraofensiva y cómo expulsar a los federales de Honduras. Vemos entonces que las fuerzas legítimas del Estado de Honduras no se han rendido todavía. Cuando Morazán está en Texigua, le llega la noticia que los refuerzos de El Salvador llegaron a Tegucigalpa. Y a Morazán esto le preocupa. ¿Por qué? Porque si los salvadoreños se dan cuenta que Comayagua se rindió a traición, los salvadoreños se van a ir. Y Morazán necesita a los salvadoreños para combatir con Milla. Entonces, Morazán sale de Texigua para intentar conectar con los salvadoreños y prevenir que ellos se vayan y que los salvadoreños se unan a la resistencia en contra de la federación. Cuando Morazán va en este camino hacia Tegucigalpa para encontrarse con los salvadoreños, es capturado. Sobre la prisión de Morazán bajo Milla, pues también hay varias versiones de lo que pasó. Hay unas versiones que dicen que Morazán se escapó, hay otras versiones que dicen que Morazán fingió estar enfermo para que Milla le diera carta de libertad, pero lo importante acá es que Morazán sale de prisión y ya cuando él sale de prisión los salvadoreños ya se fueron. Entonces él va de vuelta al sur de Honduras y allí es notificado que León de Nicaragua quiere cooperar con Honduras para expulsar a los federales. Nicaragua en todos estos años va a estar en una guerra civil entre León y Granada. Los leoneses a veces van a ser parte del bando llamado conservador y a veces van a ser parte del bando llamado liberal. Un ejemplo es durante la anexión a México. Durante la anexión a México, León se unió al Imperio Mexicano junto a Comayagua, es decir, estaban contra Tegucigalpa. Y ahorita, durante la Guerra Civil de la Federación, León va a apoyar a las fuerzas estatales, en este caso a Morazán,
brindándole tropas para combatir contra las fuerzas federales. Entonces Morazán obtiene soldados de León, Nicaragua, y con esto se une al resto del ejército hondureño que está comandando Remigio Díaz, y se colocan ellos en la Trinidad para esperar a las fuerzas de José Justo Milla. Milla había reorganizado el gobierno de Honduras en Comayagua. Había vuelto a convocar a la asamblea y en la asamblea había resultado electo diputado presidente Juan Lindo. Se había nombrado un jefe de estado también provisional. Y después de hacer estas acciones, Milla pasa a Tegucigalpa. Eh, Hay gente que dice que llegó con 500 soldados. El mismo Milla dice que él tenía menos de 300. Y en Tegucigalpa le notifican que hay un ejército hondureño nicaragüense en la Trinidad, cerca de la actual ciudad de Sabana Grande. Así que Milla sale el 10 de noviembre para encontrarse con ese ejército. Y el 11 de noviembre se da la famosísima Batalla de la Trinidad, en la cual Morazán va a jugar un papel protagónico y las fuerzas federales van a ser completamente derrotadas y van a tener que retirarse del territorio hondureño. Ahora, más allá del aspecto militar, la importancia de la Batalla de la Trinidad es que fue la batalla que liberó a Honduras de la invasión federal. El presidente federal Manuel José Arce quería centralizar todo el poder en su figura, por eso invade Honduras y Morazán, Remigio Díaz y los soldados hondureños y leoneses que combatieron en la Trinidad liberan al Estado de las fuerzas federales y Honduras se va a convertir en el primer país de los tres intervenidos por la Federación, que fueron Guatemala, El Salvador y Honduras, en ser liberado. Posteriormente, al año siguiente, Morazán va a jugar un papel protagónico también en la liberación de El Salvador. Y luego, en 1829, Morazán va a ser también el protagonista en la liberación de Guatemala. Así que toda esta gesta libertaria de los estados frente a la federación y frente al poder despótico de Manuel José Arce va a iniciar en la Trinidad, en Honduras. Después de la batalla de la Trinidad, vamos a ver una cosa que Morazán va a hacer muchas veces en su carrera. Vamos a ver que Morazán va a seguir siempre la ley. Va a ser una persona siempre fiel a lo que establece la ley. ¿Qué va a hacer Morazán? Va a restablecer las autoridades del Estado que se habían disuelto en 1826, la Asamblea y el Consejo Representativo. Ya que Morazán era legalmente presidente del Consejo, va a asumir como jefe de Estado porque en este momento Dionisio de Herrera es llevado preso a Guatemala por las fuerzas federales de José Justo Milla. Entonces, como Herrera va camino a Guatemala para que lo pongan preso, Morazán asume como jefe de Estado. Además de esto, el Congreso o la Asamblea le da a Morazán facultades para poner orden en Honduras y que inicie el reclutamiento para ayudar a El Salvador a liberarse de la invasión federal también. Entonces, a inicios de 1828, Morazán es jefe de Estado provisional de Honduras. Eso quiere decir que jefe de Estado solo mientras tanto no hayan nuevas elecciones para otro jefe de Estado. Vicente Domínguez había sido el comisionado por Manuel José Arce, es decir, de parte del gobierno federal, para ocupar el departamento de San Miguel en El Salvador. Este departamento de San Miguel era fronterizo con Honduras, así que técnicamente lo que estaba haciendo el presidente de la federación era cortar las comunicaciones entre El Salvador y Honduras. Además, la presencia de Domínguez en
el departamento de San Miguel era peligrosa para Honduras porque desde allí ellos, la Federación, podía lanzar más invasiones a territorio hondureño con facilidad. Así que el Estado de El Salvador convoca a Morazán para ayudarlo y a Morazán y el Estado de Honduras también tienen un interés por expulsar a Domínguez de allí. Entonces Morazán levanta un ejército y marcha con 600 hombres el 4 de junio de 1828 para combatir y expulsar a Domínguez y al ejército federal de San Miguel. Morazán vence a Domínguez en la batalla de la hacienda El Gualcho el 6 de julio de 1828, pero después de su victoria, que fue como también en la Trinidad una victoria total y las fuerzas federales se tuvieron que retirar del departamento de San Miguel, después de esta acción, el grueso de la tropa nicaragüense decide regresar a su país para atender asuntos bélicos que había en Nicaragua. Como antes se mencionó, Nicaragua estaba desde el periodo independentista en un constante conflicto interno. Así que Morazán prudentemente regresa a Honduras para reclutar más soldados, ya que con la deserción de la tropa nicaragüense no se tenía un ejército lo suficientemente numeroso para adentrarse en El Salvador y seguir combatiendo a los federales. Cuando Morazán regresa a Honduras, le informan que el pueblo de Opoteca se ha rebelado y ha capturado la ciudad de Comayagua. Esta no sería la primera vez que Opoteca se rebele en contra de las autoridades de Honduras, pero Morazán rápidamente coordina acciones con José Antonio Márquez, que después sería jefe de Estado de Honduras, para que él logre expulsar a los opotecas de Comayagua y regresarlos a su pueblo. Opoteca actualmente se llama El Rosario Comayagua y está relativamente cerca de la ciudad de Comayagua propiamente. Así que Márquez marcha a Comayagua y los logra expulsar. Mientras tanto, Morazán está reclutando más hombres y logra levantar un ejército de 1200 soldados para liberar El Salvador de las fuerzas federales. Morazán tenía vía libre para entrar al departamento de San Miguel, ya que había derrotado a las tropas de Vicente Domínguez en la hacienda del Gualcho anteriormente, que eran las que custodiaban el paso por el río Lempa. Así que Morazán ingresa con su ejército de 1200 hombres y el que comandaba las tropas federales en la ciudad de San Miguel, Manuel de Arzú, se va a dar cuenta de esto y va a ver que la situación no es favorable para la federación, así que va a ceder el mando a Antonio de Aycinena. Antonio de Aycinena era hermano de Mariano de Aycinena. Mariano de Aycinena era jefe de Estado de Guatemala. Y para esas fechas, la figura de Mariano de Aycinena se va a volver más relevante aún que la del presidente de la federación, porque Mariano de Aycinena, como parte de esta familia, que era la más rica y poderosa de Guatemala, tenía casi un control total sobre la que era capital federal y capital estatal también, al mismo tiempo que era la ciudad de Nueva Guatemala. Así que bueno, Arzú cede el mando a Antonio Aycinena y Morazán lo enfrenta cerca de la hacienda de San Antonio y lo derrota el 9 de octubre de 1828. Y con esto el departamento de San Miguel queda completamente libre de ejércitos federales y Morazán tiene el paso ahora directo para llegar a la ciudad de San Salvador. Hay que decir que Morazán firma unas capitulaciones en estas fechas con el ejército federal y con Antonio de Aycinena y después él tiene que capturar a Aycinena y lo van a acusar a Morazán de haber roto el trato, de haber roto la capitulación. Morazán explica en sus memorias que él tuvo que hacer esto porque al retirarse hacia Guatemala, las tropas bajo el mando de Aycinena comenzaron a realizar robos y abusos en contra de la población del Salvador. Así que fue necesario romper la capitulación y
capturar a Aycinena y a los soldados. Concurrentemente, el ejército federal que estaba atacando la ciudad de San Salvador se rinde. Este ejército federal se había colocado en un punto que en esa época estaba en las afueras de la ciudad, que se llamaba Mexicanos, y desde allí bombardeaba San Salvador, pero después de algunos meses las fuerzas salvadoreñas los lograron acorralar y los federales ya no tenían salida, así que se tuvieron que rendir. Entonces Morazán llega desde el departamento de San Miguel e ingresa a San Salvador el 23 de octubre con la gran noticia de que San Miguel ha sido liberado de los federales y ahora los federales han capitulado en San Salvador, y eso quiere decir que el estado entero de El Salvador ha quedado completamente libre, como lo fue Honduras en 1827. Entonces ahora Morazán había sido protagonista en la liberación de dos estados de la invasión federal. Ahora tocaba liberar el otro estado que también ha sido víctima de los federales, que era el estado de Guatemala. Entonces Morazán, con las autoridades salvadoreñas, va a iniciar la preparación para esta campaña que va a ser la final dentro de esta guerra civil. Morazán va a ser nombrado el jefe, el comandante general de un ejército aliado. Formalmente se llamaba Ejército Aliado Protector de la Ley. ¿Por qué se llamaba así? Bueno, porque el argumento de los estados de Honduras, Nicaragua, El Salvador y las autoridades legítimas de Guatemala era que el presidente Manuel José Arce había violado la Constitución y sus acciones eran ilegítimas. Hay que decir que para esta fecha Arce ya no estaba en el poder. El que estaba en el poder era el vicepresidente Mariano de Beltranena. Arce había reintentado reincorporarse al poder, pero Beltranena se lo había negado. ¿Quién era Beltranena? Beltranena era familiar de Mariano de Aycinena, el jefe de Estado de Guatemala. Y Mariano era el que controlaba toda la operación. Así que el gobierno federal también había sido usurpado. Había cometido una doble falta. Arce había violado la Constitución y los Aycinena habían usurpado, cometiendo otra violación, el poder federal y el poder estatal de Guatemala. Así que el objetivo de este ejército aliado protector de la ley era restablecer el orden constitucional de la República Federal. Era un ejército compuesto por las fuerzas de los estados, en contraposición al ejército federal, que fue el que atacó Honduras, atacó El Salvador y atacó Guatemala, y con el que se estaba luchando. Muy importante notar que el 22 de enero la ciudad de Antigua, Guatemala, desconoce el gobierno ilegítimo de Mariano de Aycinena y se pronuncia para restablecer las autoridades legítimas estatales, que era Juan Barrundia. Juan Barrundia, hermano de Francisco Barrundia, que después va a ser presidente federal interino y un gran aliado de Morazán. Así que el estado de Guatemala, que había sido el primero en ser usurpado por las fuerzas federales, en esta ocasión estaba haciendo el llamado para ser el ahora liberado por los ejércitos morazánicos. Morazán se va a establecer en la Antigua, junto a los representantes del gobierno legítimo guatemalteco que habían sido depuestos en 1826. Desde la Antigua, Morazán va a coordinar acciones para frenar todo avance federal y luego lograr tomar la capital, que era la Nueva Guatemala. Un ejército federal va a ir camino a la Antigua y Morazán va a partir a interceptarlo antes de que lleguen a la ciudad, pero va a tomar el camino que no era y va a tener que regresarse. Cuando va de regreso se da cuenta que el coronel Terrelonge, con su propia fuerza, se había encontrado a las fuerzas federales por otro camino.
y el 6 de marzo se da la batalla de San Miguelito. Algunas personas han atribuido esta batalla directamente a Morazán, pero no, Morazán llega al campo de batalla ya cuando Terrelonge ha salido triunfante del conflicto. Lo que sí es que Terrelonge estaba bajo las órdenes de Morazán, así que esta fue una victoria de los ejércitos morazánicos. El 15 de marzo, Morazán derrota a los federales en la batalla de Las Charcas y con esta acción Morazán siente que ya el camino está lo suficientemente libre para mover al ejército principal y comenzar a asediar la ciudad de Nueva Guatemala. Pero antes de hacer esto, Morazán no quiere que haya derramamiento de sangre innecesario. Y la verdad es que esta fue una decisión muy sabia de Morazán. Si nosotros vemos las cosas objetivamente, los Aycinena, que habían usurpado el poder de Guatemala y el poder federal, estaban completamente acorralados y perdidos. Morazán había liberado Honduras, así que ya no habían ejércitos federales allí. Morazán y los salvadoreños habían liberado ese estado en 1828 y ahora más de la mitad de Guatemala estaba del lado morazánico. Así que prácticamente, la autoridad de Mariano de Beltranena y de Mariano de Aycinena se extendía solamente a la ciudad de Nueva Guatemala. Así que Morazán pensó, bueno, no es necesario armar un gran conflicto y que muera gente por una batalla que está básicamente ganada. Y lo mejor es proponerles las capitulaciones y que ellos acepten y que no peleemos, pero la obstinación de los Aycinena llevó a que se rechazara esta oferta de Morazán e iniciara el sitio de Guatemala. Va a iniciar entonces la operación para capturar la ciudad. Es muy interesante leerla en los textos, leer cómo Morazán va a posicionar su tropa en lugares estratégicos, va a escoger los edificios apropiados para capturarlos y desde allí impedir el paso de las tropas federales guatemaltecas, pero sobre todo se nota desde un inicio que Mariano de Aycinena, Mariano de Beltranena y los fieles a ellos estaban acorralados. Así que Morazán les va a proponer ya dentro de la Nueva Guatemala un nuevo tratado de paz para terminar la guerra. Los Aycinena eran tan soberbios y eran tan soberbios porque Guatemala siempre había tenido la idea de que ellos dominaban el istmo. Tenían esta idea porque en los tiempos de la monarquía los comerciantes de Guatemala manipulaban a los funcionarios del rey mediante dinero. Compraban conciencias o les ofrecían partes en los negocios. Y ellos siempre habían pensado que el resto de los que ahora eran estados de Centroamérica eran provincias de una cosa que ellos llamaban Guatemala. Ellos creían que todo el istmo se llamaba así y que así debería seguirse llamando. Y bueno, los Aycinena van a proponer una contrapropuesta a Morazán y Morazán, ya bien avanzado el sitio de Guatemala, el asedio de Guatemala, les va a explicar que él no puede aceptar esa contrapropuesta porque a las luces de toda persona con cierto raciocinio, ellos ya perdieron la guerra y Morazán solo les está proponiendo capitular para que dejen de haber muertos, dejen de haber refriega y evitar una tragedia. Así que el 12 de abril los Aycinena al fin ven la luz, al fin entienden la gravedad de su situación y se rinden ante las fuerzas del ejército aliado protector de la ley y Morazán ocupa la plaza de Nueva Guatemala. Sobre esto se ha escrito muchísimo porque al igual que pasó en la hacienda San Antonio con Antonio de Aycinena, se ha dicho que Morazán rompió la capitulación, es decir, rompió el trato que estableció con Mariano de Beltranena y Mariano de Aycinena a la hora de capturar la plaza. Pero Morazán en sus memorias igualmente nos explica bien
¿qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió es que las fuerzas de la Federación y de Guatemala estaban escondiendo fusiles dentro de unos almacenes y unas casas. Y esto iba en contra de uno de los puntos de la capitulación, que es que todos los soldados que estaban en el ejército guatemalteco federal iban a entregar sus armas. Sobre todo esto es bien, bien urgente porque en cualquier momento que se sintiera la paz, los guatemaltecos y federales podían armar una nueva insurrección y podía iniciar un nuevo derramamiento de sangre. Así que Morazán, al darse cuenta que ellos están escondiendo estos fusiles, claro, se siente traicionado y tiene que mandar a capturar a Aycinena, capturar a Beltranena y al resto de jefes militares. Después de la captura de la ciudad de Nueva Guatemala, vemos que Morazán hace exactamente lo mismo que hizo en Honduras, es decir, respetar la ley. Morazán va a restablecer las autoridades que ilegítimamente había disuelto Manuel José Arce en 1826, el Congreso Federal y el Senado Federal. En el Senado estaba de senador presidente Francisco Barrundia, y Francisco Barrundia se va a convertir en presidente provisional de la República de Centroamérica. Mientras tanto, Morazán había sido electo jefe de Estado de Honduras. Así que Morazán tiene que ir a Honduras no solo a tomar el cargo, a ocupar su destino, sino que a acabar con unas rebeliones que hay en aquel estado. Así que Morazán se va de Guatemala a Honduras y, mientras tanto, en Guatemala, el gobierno federal y el gobierno estatal se están reorganizando, todo bajo el amparo de los ejércitos morazánicos. El 4 de diciembre de 1829, Morazán asume como jefe de Estado popularmente electo de Honduras. Es decir, el primero que no fue electo por los diputados, sino que fue electo por el voto directo del pueblo. Dionisio Herrera había sido escogido por los diputados del Congreso Constituyente y Manuel José Arce en el nivel federal había sido escogido por los diputados del Congreso Federal. Así que este es uno de los principales laureles de Morazán, ser el primero escogido por el voto del pueblo. El 21 de enero de 1830 se firma el famoso pacto, acuerdo de las vueltas de Locote, en el cual Morazán, en vez de invadir y hacer guerra y causar derramamiento de sangre en Olancho, llega a un acuerdo con los rebeldes que habían en ese departamento. Y luego pasa de inmediato al departamento de Comayagua y derrota a los opotecas el 19 de febrero. Y con esto Honduras queda completamente en paz. Ahora bien, hay que decir una cosa, esto no es parte de la guerra federal. La federación ya había sido derrotada y reorganizada. Esto es parte de la guerra intestina dentro de las facciones de Honduras, que había iniciado esta guerra civil estatal hondureña en 1826 con la facción de José Nicolás Irías. Luego se había mezclado con el conflicto federal y ahora nuevamente estaba fuera del alcance federal, ya que la federación había sido derrotada y reorganizada y estaba bajo el mando de Francisco Barrundia en estos momentos. Ese año de 1830, Morazán resulta popularmente electo presidente de la República Federal. Así que Morazán también va a ser el primer presidente de la Federación popularmente electo. El que sacó el segundo lugar en los comicios de 1830 fue José Cecilio del Valle, que sería el ganador en 1834. Pero bueno, Morazán
va a dejar la jefatura de Estado para ocupar este cargo que era mayor, el cargo de presidente de la República. Y de 1830 a 1834 va a servir su primer periodo. El primer año de Morazán, en 1830, hay ciertas noticias de que Manuel José Arce, en México, está organizando un ejército para invadir Centroamérica. Y al mismo tiempo, Vicente Domínguez, que recordemos que Morazán lo había derrotado en Hualcho, estaba prófugo todavía dentro del territorio centroamericano. Y él había sido uno de los responsables en insurreccionar Olancho, había intentado insurreccionar Trujillo y no había podido, pero se pensaba que Vicente Domínguez estaba recolectando fuerzas y coordinándose con Manuel José Arce. Así que Morazán se va a mover a El Salvador a levantar un ejército para prepararse para esta invasión. Pero el jefe de Estado de El Salvador, José María Cornejo, se va a oponer a la presencia de Morazán en este estado y se va a insurreccionar en contra de Morazán. Mucha gente piensa que Cornejo también había entrado en comunicación con Arce y esta insurrección se da coordinada con las acciones de Arce y Vicente Domínguez. El hecho es que ahora había una triple amenaza. Cornejo en El Salvador, Arce en la frontera con México y Vicente Domínguez en alguna parte escondido, prófugo por Honduras. Morazán se va a ocupar de El Salvador. ¿Por qué Morazán se va a ocupar de El Salvador y no se va a ocupar de Vicente Domínguez o de Manuel José Arce? Porque El Salvador era el más urgente de los problemas. No solamente El Salvador estaba en abierta rebelión, sino que El Salvador había probado históricamente ser un estado difícil de derrotar. Vicente Filisola, con el ejército expedicionario mexicano, tuvo muchos problemas para capturar San Salvador. Al mismo tiempo, los federales durante la guerra civil no pudieron hacerlo e incluso se rindieron después de muchos meses de asedio allá en Mexicanos. Así que Morazán estratégicamente pensó encargarse él del Salvador y enviar a sus soldados fieles a la frontera con México y otros en Honduras para encargarse de Arce y de Vicente Domínguez. El 14 de marzo, el ejército de la Federación, al mando de Morazán, va a combatir contra el ejército de Cornejo en Jocoro y los va a derrotar. Y Cornejo va a huir a la ciudad de San Salvador. Cornejo va a huir de Jocoro y va a refugiarse en San Salvador. Y Morazán va a atacar la ciudad el 28 de marzo y la va a capturar. Este puede considerarse uno de los logros militares más grandes de Morazán, sino el más grande. ¿Por qué el más grande? Porque lo podemos comparar a acciones de otros jefes militares en el pasado. Como antes se dijo, Filisola necesitó a todo el ejército expedicionario mexicano para capturar esta ciudad y aún así le tomó muchísimo tiempo. Y luego los ejércitos federales no pudieron capturar la ciudad. Los ejércitos federales al mando de Manuel Montúfar y Manuel de Arzú, sin importar cuánto bombardearon y cuántas entradas hicieron, nunca pudieron capturar San Salvador. Pero Morazán lo logró en un tan solo día. Así que esto nos demuestra que Morazán estaba en un alto nivel, un nivel aún mayor que Filisola y que los comandantes federales en esa época, es decir, que muy probablemente no había nadie más que superara a Morazán en su pensamiento táctico, estratégico, militar en esta época en Centroamérica. Mientras Morazán conseguía este triunfo en San Salvador, los ejércitos hondureños derrotaron a Vicente Domínguez en la batalla de Jaitique y luego los ejércitos federales enviados por Morazán van a derrotar a Ramón Guzmán
en la fortaleza de Omoa. Y al mismo tiempo, los ejércitos federales enviados por Morazán van a derrotar a Manuel José Arce en la frontera con México. Y así se va a acabar este intento por deponer a las autoridades legítimas de la federación y restablecer a aquellas autoridades que habían usurpado el mando en 1826. En 1833 Morazán era todavía presidente de la federación. Y el cambio más significativo que había habido es que el vicepresidente, que era Mariano Prado, había dejado el cargo y había asumido la jefatura de Estado de El Salvador, ya que José María Cornejo había sido depuesto en 1832. Prado era aliado de Morazán y Prado va a declarar un nuevo impuesto directo a los pobladores de todo el estado de El Salvador. Este impuesto va a ser bien mal recibido y van a comenzar a haber rumores de insurrección dentro del estado. Prado va a abandonar la jefatura de Estado de El Salvador y va a depositar el poder ejecutivo en Joaquín de San Martín. Joaquín de San Martín era hondureño de nacimiento, pero la mayoría de su vida y carrera la había hecho en El Salvador. Así que él se va a convertir en depositario del poder ejecutivo, es decir, jefe de Estado provisional. San Martín va a contentar a la población salvadoreña quitando el impuesto que puso Prado. Pero los comandantes militares Máximo Menéndez, Nicolás Angulo y Narciso Benítez eran todavía leales a Prado y se consideraban enemigos de San Martín. Así que ellos van a exigir que San Martín abandone el cargo, no lo van a obedecer y que regrese Prado. Morazán va a ingresar en este conflicto para mediar. Él va a ir con 80 soldados. ¿Por qué con 80 soldados? Bueno, él quiere demostrar que él no va a hacer la guerra. Él va a El Salvador a mediar entre las partes. Y él va para que se reorganice el Estado, es decir, se convoque a nuevas elecciones y haya un jefe de Estado legítimamente electo. Y el 6 de abril de 1833, Morazán y San Martín llegan a un acuerdo, que es convocar a elecciones. Desafortunadamente, la cosa no se quedó allí y luego hubo mayores desavenencias y esto condujo a un conflicto armado. San Martín convoca a elecciones y resulta que él fue el electo en estas elecciones que él convocó. Así que el Congreso Federal las va a declarar nulas. Las va a declarar nulas porque va a argumentar que los electores de El Salvador escogieron a San Martín bajo presiones militares, no fueron elecciones libres. Al mismo tiempo se está dando el traslado del gobierno federal a el estado de El Salvador. Y el vicepresidente, que fue a quien le tocó hacer ese traslado, ya que Morazán estaba ocupado atendiendo otros negocios, va a trasladar la capital federal de Nueva Guatemala a Sonsonate, en El Salvador. Así que ahora, en el estado de El Salvador, va a haber dos autoridades. Las autoridades estatales, comandadas por Joaquín de San Martín, y las federales, comandadas por Gregorio Salazar provisionalmente, mientras regresaba Morazán. Y esto va a causar más fricciones y tensiones entre el gobierno federal y el gobierno estatal de El Salvador. Estas fricciones van a conducir para que en 1834 se disolviera la Asamblea de Representantes, los diputados de El Salvador. Y San Martín, viendo que no podía poner el Estado bajo control, porque se le oponían los comandantes militares y se le oponían gran parte de los diputados, va a presentar su renuncia ante el Congreso Federal. Pero el Congreso Federal, temiendo que al renunciar San Martín hubiera más inestabilidad, no le acepta la renuncia. Morazán va a ingresar con un ejército a San Salvador el 6 de junio y van a alcanzar un acuerdo con San Martín. El acuerdo era que nuevamente se van a reorganizar las autoridades estatales de El Salvador. Pero San Martín solo firma este acuerdo para poder dejar la ciudad de San Salvador sin que Morazán sospechase nada.
y apenas San Martín se va de San Salvador, reorganiza un ejército y ataca a Morazán en la ciudad. Morazán va a resistir y va a lograr expulsar a San Martín de la ciudad, es decir, Morazán vence en este conflicto y al final, en 1835, se va a decidir que la ciudad de San Salvador se va a convertir en el Distrito Federal. Es decir, San Salvador no solo va a ser la capital de Centroamérica, sino que su jurisdicción era una jurisdicción especial que tenía su propio gobierno interior y su propio diputado en el Congreso Federal. Pensémoslo algo así como en los Estados Unidos. En los Estados Unidos están los estados, pero también está el Distrito de Columbia, como le dicen ellos, la capital federal, que nosotros normalmente le decimos Washington. Y lo mismo era aquí la ciudad de San Salvador ahora. Después del conflicto con San Martín, Centroamérica va a vivir algunos años de relativa paz. Siempre pasaron cosas turbias, pero no hubo grandes conflictos armados como los que había habido en 1826 a 1829 y en 1831 a 1833. En 1834 termina el periodo presidencial de Morazán, el primero. Se va a elecciones y gana José Cecilio del Valle, pero se muere pocos días después de que se da el recuento electoral, es decir, de que los diputados cuentan los votos. Así que toca repetir elecciones y cuando se repiten elecciones, Morazán resulta popularmente electo otra vez para un periodo que comienza en 1835 y vence en 1839. En 1835 hay algunos disturbios de la población en El Salvador, pero ninguno llega a una batalla o guerra. Son disturbios locales. A finales de ese año estalla el volcán Cosiguina y esto va a generar un estado de alerta en Centroamérica. El estado de Honduras va a cooperar con las víctimas y el gobierno federal, liderado por Morazán, también va a cooperar con ayudar a la gente afectada. En 1836, la epidemia del cólera morbus comienza a expandirse más allá de Guatemala y en 1837 la epidemia se vuelve una emergencia nacional. Y estos son algunos aspectos que explican por qué no hubo guerra en estos periodos, ya que si bien podía haber descontento y gente opuesta al gobierno, también es cierto que la explosión del volcán y la epidemia de cólera prevenían que hubiese grandes rebeliones. Justamente va a ser resultado de esta epidemia de cólera por el cual inicien nuevas revueltas en el estado de Guatemala. En 1837, el distrito de Mita de Guatemala se va a insurreccionar contra el gobierno de Mariano Gálvez. Los motivos fueron varios. Algunas personas citan al cólera morbus y la influencia de los sacerdotes en esto, pero lo cierto es que la insurrección se dio porque Gálvez no solo había restablecido el tributo indígena, es decir, Gálvez, un supuesto gran liberal, había restablecido un tributo que pesaba solo sobre una porción de la población, sino también que desde el inicio de su gobierno había llevado políticas muy despóticas y contrarias al espíritu republicano que había en la época. Entonces se va a insurreccionar este distrito de Mita y esta insurrección va a ser comandada por Rafael Carrera. Rafael Carrera tiene muy mala fama que se le hizo posterior a su muerte, sobre todo por comentaristas de la aristocracia guatemalteca que eran grandes racistas y también por muchas personas muy apasionadas demasiado que en sus arrebatos pasionales llegan a demeritar a las personas. Pero Carrera ciertamente demostró que era un comandante militar competente y al menos un jefe de Estado que logró la estabilidad, sino no llevar por buen camino, pero sí logró cierta estabilidad en su país, que fue Guatemala.
El hecho es que las autoridades guatemaltecas van a ver que ellos no pueden derrotar a Carrera y van a llamar a Morazán como presidente federal para que él coordine las acciones en contra de esta rebelión. Si bien se dieron muchas batallas entre 1837 y 38 entre las fuerzas federales y estatales guatemaltecas y las fuerzas de Carrera, Morazán solo luchó en una de ellas, en la del 31 de marzo en Mataquescuintla. En esta batalla, Morazán derrotó a Carrera y Carrera huyó. Morazán llega a Nueva Guatemala el 14 de abril de 1838 para rendir su informe ante las autoridades guatemaltecas y explicarle que él espera que las cosas ya están en paz, pero no, Guatemala luego sufriría otra insurrección de parte de Carrera. Morazán, fiel a su estilo, va a reorganizar las autoridades estatales guatemaltecas, es decir, se va a encargar de que se aplique la ley y él simplemente va a supervisar de que haya elecciones libres y limpias, de que el Congreso y la Asamblea estén bien convocadas y de que la jefatura de Estado esté ocupada. Y luego, cuando él sentía que ya había paz en Guatemala, regresa a la capital federal en San Salvador. Pero apenas Morazán se va, Carrera vuelve a alzarse en armas y reinicia el problema en Guatemala. En 1838 Morazán todavía es presidente de la federación, pero a finales de ese año hay un cambio bien grande. El cambio es que Nicaragua y Honduras van a separarse del pacto federal, es decir, que ya no reconocen el gobierno de la república como soberano sobre sus territorios y ya no reconocen a Morazán como presidente sobre sus territorios. Ahora cada quien va a tener su propio jefe de Estado o presidente, como sucedió en Honduras con la Constitución de 1839, para comandar su país. Además de esto, la presidencia de Morazán termina en 1839 y llega a ocupar el cargo de presidente federal interino Diego Vigil. Mientras tanto, Morazán va a ser electo por El Salvador como su jefe de Estado. Honduras y Nicaragua, que se habían separado de la federación, van a iniciar una guerra contra la federación y contra El Salvador, según ellos, para que la federación no los obligara a reincorporarse al pacto federal. En esta nueva guerra de Honduras y Nicaragua en contra de la Federación y El Salvador, los primeros en derrotar a uno de los ejércitos van a ser los nicaragüenses, que van a derrotar a las fuerzas de Narciso Benítez, un colombiano que había estado bajo las órdenes de Morazán desde la década de 1820, y lo derrotan en la batalla de El Jicaral el 19 de marzo de 1839. El coronel nicaragüense Quijano va a seguir al ejército de Benítez, al ejército derrotado, para destruirlo completamente y lo intercepta en las lomas de Jiboa. Pero ya han llegado en ese momento Morazán y Cabañas para asistir a Benítez. Y el 28 de marzo, Morazán, Cabañas y Benítez derrotan al ejército nicaragüense en las lomas de Jiboa. Después de la victoria en Jiboa, Morazán posiciona su ejército en la Sien del Espíritu Santo y espera el avance del ejército hondureño nicaragüense bajo las órdenes de Francisco Ferrera. Francisco Ferrera también había estado bajo las órdenes de Morazán, había servido desde la década de 1820 en el estado de Honduras en su ejército y en esta ocasión él estaba en contra de Morazán y en contra de la Federación. El 6 de abril de 1839, Morazán derrota a Ferrera en la batalla de El Espíritu Santo y logra hacer retroceder completamente a las fuerzas hondureñas y nicaragüenses. Y así se libera tanto el estado de El Salvador como la capital federal, que era San Salvador, de esta invasión hondureño-nicaragüense. Vemos cómo Honduras y Nicaragua se habían separado de la federación y le estaban dando problemas al gobierno federal del cual se habían separado. Y mientras Morazán andaba fuera en estas expediciones, resulta que hay una insurrección
de la ciudad de San Salvador el 16 de septiembre. Y esta ciudad va a tomar como rehenes a la familia de Morazán. Morazán intenta negociar con la gente de San Salvador. Morazán ya ha capturado esta ciudad 2 veces anteriormente y lo ha hecho con facilidad. Él conocía cómo capturar la ciudad, por qué puntos entrar y cómo hacerlo con rapidez y sin mucho derramamiento de sangre. Aún así, la gente de San Salvador se opone a arreglar la paz con Morazán y Morazán le toca ingresar y capturarla fácilmente, como siempre, el 20 de septiembre. Después de terminada la rebelión de San Salvador, Morazán va a mover sus ejércitos para encontrarse con Ferrera. Pero Ferrera va a capturar primero la ciudad de Suchitoto y luego va a moverse levemente para encontrar a Morazán, que había llegado a las inmediaciones de San Pedro Perulaspán. Y se van a enfrentar allí el día 25 de septiembre de 1839. Morazán va a derrotar a Ferrera, como en sus encuentros anteriores. Así que vemos que militarmente Morazán era muy superior a este comandante hondureño, que luego Ferrera sería presidente de Honduras en el periodo 1841-1843 y en un segundo periodo 1843-1845. En 1840 Morazán es entonces jefe de Estado del Salvador. Ya se ha disuelto el Distrito Federal, San Salvador ha vuelto a ser parte del Estado del Salvador y Guatemala va a estar hostilizando a este Estado. Guatemala, que se ha sustraído ahora también del Pacto Federal, ya la federación ha quedado prácticamente disuelta y Guatemala va a guardar un gran resentimiento con las autoridades federales por haber reconocido la separación del Estado de los Altos de su propia tierra. El Estado de los Altos era un nuevo estado, un nuevo país que se había formado desprendiendo territorios de Guatemala, y este es un gran resentimiento para los guatemaltecos. Así que Guatemala va a desconocer las autoridades federales, va a reincorporar el Estado de los Altos, y los Altos tenía un tratado de mutua defensa con El Salvador, así que va a corresponder a El Salvador y a Morazán como su jefe de Estado hacer la guerra a Guatemala y defender este Estado de los Altos. Morazán invade Guatemala en marzo de 1840, captura la ciudad de Nueva Guatemala el 18 de marzo con facilidad, pero al parecer esto era una trampa, porque el 19 de marzo Carrera, Rafael Carrera, el que antes se había insurreccionado en 1837, va a armar una gran contraofensiva y va a lograr expulsar a Morazán de la ciudad de Nueva Guatemala. Morazán va a retirar sus ejércitos y los ejércitos de Carrera le van a dar persecución, y Morazán aquí va a demostrar que él no estaba vencido y que esta era una retirada estratégica, porque el 24 de marzo va a derrotar con facilidad al coronel Manuel Figueroa en la ciudad de Ahuachapán. Así que las fuerzas morazánicas se van retirando para evitar un confrontamiento a gran escala con Carrera y el estado de Guatemala. En 1840, Morazán toma la decisión de irse de Centroamérica. ¿Por qué? Porque los estados de Honduras, Nicaragua y Guatemala se habían separado del Pacto Federal y estaban haciéndole la guerra a El Salvador con la excusa de expulsar a Morazán y a sus amigos, sus correligionarios. Así que Morazán, para evitar el derramamiento de sangre, decide exiliarse y se va a Sudamérica. Se va, bueno, primero a Panamá y después al Perú. Morazán regresa en 1842 porque tiene noticias de que Inglaterra ha invadido el puerto de San Juan del Norte en Nicaragua. Así que Morazán, sabiendo que él tiene gran fama de estratega militar en Centroamérica, viene a ofrecer su servicio. ¿Cómo le contestan los estados? Pues mal. Los estados de Honduras y Nicaragua comienzan a amenazar a El Salvador, porque Morazán llega al puerto de la Unión en El Salvador y lo comienzan a amenazar con hacerle la guerra si deja que Morazán desembarque. Y estando en El Salvador, Morazán recibe noticias de Costa Rica
de que hay un grupo de políticos y personas notables allí que quieren que Morazán se encargue del Estado de Costa Rica para ponerlo en orden. Así que Morazán va a Costa Rica a encargarse de este nuevo destino. El 7 de abril de 1842 Morazán desembarca en Costa Rica. El 11 de abril llega frente a él un ejército costarricense comandado por Vicente Villaseñor, que iba con las órdenes de capturarlo o hacerle batalla. Pero resulta que el ejército, los soldados del ejército, después de que Villaseñor les preguntara, se van a poner del lado de Morazán. Y Morazán con este ejército va a firmar el que se ha llamado el Pacto del Jocote. Básicamente que las fuerzas militares estatales reconocían a Morazán como su líder. Así que la fama de Morazán y sus grandes logros eran tales que inclusive aquellos que eran enviados para derrotarlo o para hacerle la guerra, reconocían que era mucho mejor ser liderados y gobernados también por él que estar intentando más derramamientos de sangre y más conflictos en Centroamérica, que había sido tan golpeada durante todos estos años. El que era jefe de Estado en esa época, Braulio Carrillo, va a ceder el mando a Morazán y Morazán va a hacer lo que hemos visto que hacía desde el inicio. Va a reorganizar el Estado de Costa Rica basándose en las leyes de Costa Rica. Va a convocar a los diputados a la Asamblea de Representantes costarricenses para que ellos dicten las leyes y tomen las medidas correctas. El 10 de julio Morazán resulta electo jefe de Estado de Costa Rica. Honduras, Nicaragua y El Salvador van a cortar relaciones con Costa Rica y van a comenzar a preparar la guerra contra este Estado para expulsar a Morazán. Y Morazán comienza a prepararse para esta guerra que venía porque, claro, iba a ser invadida Costa Rica, eso era ya algo anunciado. Pero no va a llegar a conducir esta guerra porque el 11 de septiembre va a haber una insurrección en Alajuela en contra de Morazán y luego va a haber una insurrección en San José, que era la capital de Costa Rica, y Morazán va a lograr retirarse de esta ciudad y se va a refugiar en la casa de Pedro Mayorga. Pedro Mayorga era un comandante local quien había obtenido su cargo justamente de Morazán. Y va a ser Mayorga quien traicione y entregue a Morazán a las fuerzas ilegítimas que habían conducido la insurrección en contra de él. Mayorga va a traicionar a Morazán, le va a decir a los rebeldes que él está en su casa escondido. Los rebeldes van a capturar a Morazán, van a formar un tribunal que no va a tener ninguna legalidad, no va a tener ninguna competencia para juzgarlo ni jurisdicción sobre él, pero siempre lo van a condenar a muerte y Morazán va a ser fusilado el 15 de septiembre de 1842. Como se ha visto en esta presentación, seguir a Morazán y las batallas y conflictos bélicos en los que él estuvo ayuda también a dar una idea general de todo este proceso de independencia y federación que vivió Centroamérica. Morazán fue justamente la figura central dentro de este proceso y fue la persona cuya voluntad dirigió el destino de la República.